tema, y los televidentes, los nuevos y los que nos siguen desde hace 17 años y pico, que es la antigüedad de este programa, saben sobradamente que hay un tema que me apasiona y que cuando viene un funcionario que está en el área de ese tema, me siento como pez en el agua. Es la educación. Es el gran déficit de gran parte del mundo, de casi toda Latinoamérica y de mi país. En mi país actualmente se invierte mucho dinero en educación, pero no se lo utiliza bien. Se invierte mucho dinero, pero no se lo utiliza bien. Por eso no da el efecto que debe dar semejante inversión. Y hoy está entre nosotros el señor Eduardo Paladín, director general de Educación de Quilmes, con quien quiero hablar temas que me apasionan y que para mí algunos de ellos son candentes. Gracias por venir, Eduardo. Gracias a usted, al contrario. Eduardo, en Quilmes se habla mucho y bien del Centro de Articulación Universitaria que usted conduce. ¿Me habla de eso? ¿Cómo no? Bueno, primero gracias por la invitación, y sí, es un tema que creo que compartimos el apasionamiento. El Centro Municipal de Articulación Universitaria del municipio de Quilmes se inicia con la gestión del Intendente Gutiérrez. El Intendente siempre tuvo esta preocupación desde un comienzo y, bueno, a veces uno ve qué estrategia implementar para llevar adelante algo que en ese momento no se estaba dando, porque como hablábamos antes de estar acá, la historia de la educación en Argentina, en realidad lo que nosotros estamos viviendo hoy, se inicia en realidad en el año 76. Es decir, la debacle de este proceso educativo. Suscribo. Entonces, de alguna manera, Quilmes tenía la situación que tuvo todo el país, que fue esa separación entre la escuela media, o la escuela secundaria, como se llamaba, y se llama hoy nuevamente, y la universidad. Cuando yo iba a la escuela secundaria, digamos, los profesores eran de universidades, uno se enteraba por la universidad de que estaba la universidad, digamos, había una transición más natural. Después del año 76, esta continuidad entre escuela secundaria o escuela media y universidad se rompió. Y el objetivo que Gutiérrez de alguna manera pretendía era cómo hacíamos para restablecer esa vieja relación entre la escuela media y las carreras universitarias. Así iniciamos con una feria de universidades, que fue una de las más, yo digo, una de las primeras que se hacían en el conurbano bonaerense, en Solano. Es decir, al principio a las universidades teníamos que ponerles un taxi, porque claro, Solano parecía que estaba afuera del mundo. Entonces costaba mucho que los profesores, sobre todo para la parte de orientación vocacional, se llegaran hasta la feria, que la hacíamos en la calle 844 y 872 de Quilmes, de Solano, perdón. Y ahí lo que descubrimos con todos los compañeros que estábamos trabajando en la Dirección de Educación, es que los chicos de Solano, de Almirante Brown, de la Florida, por cuestiones de familia, por cuestiones laborales, no llegaban ni siquiera hasta Bernal, donde tenían una universidad. ¿Por qué? Porque está muy como atravesando Quilmes. El transporte tardaba 1 hora y media en llegar hasta la sede de la Universidad de Quilmes, que está en Bernal. Entonces, cuando tenían familia, cuando tenían trabajo, bueno, a estos chicos se les dificultaba mucho. De hecho, a partir de ahí decidimos ver la posibilidad de una vieja escuela, la escuela 11, que estaba abandonada, y allí dos vecinos en particular nos ayudaron muchísimo a encontrar la escuela, a refaccionarla. Se recicló toda la escuela hasta lo que es hoy, y ahí empezó a funcionar el ingreso a la Universidad de Quilmes en el año 2009. A partir de ahí había 120 alumnos, 130 alumnos, ¿no? No había mucha confianza en que esto iba a crecer. En el 2009. En el 2009. Fue también una de las primeras experiencias de este Centro Municipal de Articulación Universitaria. De hecho, nos vino a ver en su momento alguien que era intendente del Partido de la Costa, de Jesús,
nos reunimos en el Ministerio de Educación de La Plata para preguntarme a ver de qué se trataba esto que estábamos haciendo. Y le comenté que, bueno, que básicamente era acercar la universidad a los barrios, que eran esos lugares donde los chicos no llegaban. Las universidades representan para cierto sector de la población, como en un momento para mí, que venía de familia trabajadora, un ambiente, como se dice hoy en informática, ¿no? Poco amigable. Es decir, es chocante. Cuando uno sale del barrio, sale de una casa humilde, entrar en ese ámbito, que además está teñido de toda una aureola de prestigio y digamos, la universidad es algo lejano. Y hay que ayudar a los muchachos que salen de la secundaria, a los chicos que salen de la secundaria, a hacer esa transición a la universidad. No es sencillo. Y desde 2009 a la fecha, ¿cómo fue variando el panorama? Mire, fue variando muchísimo. Primero porque creo que esto que nosotros iniciamos ya en el año 2009 se fue generalizando. Como usted dice, es cierto, el presupuesto ha crecido muchísimo y no es un presupuesto, no es un porcentaje del presupuesto, no, es un porcentaje del PBI. Si crece el PBI, crece el presupuesto educativo. En este momento, lamentablemente, bueno, no tengo el dato preciso, pero debemos estar en el 7,6%, es muchísimo. Como usted dice, ¿está bien utilizado? ¿Se gasta correctamente? Bueno, son elementos que yo en este momento no podría decirle sí o no. Sé que se ha hecho muchísimo, sé que yo he sido docente universitario, docente de media. No le puedo decir que estoy pensando que estamos en el mejor de los mundos, pero se ha hecho un avance significativo. Ahora, este centro municipal, que era su pregunta, discúlpeme, es del año 2009 sí. Hasta hoy. Nosotros hemos pasado de 120 alumnos. En este momento tenemos 3 turnos, de lunes a sábados, estamos aproximadamente en 3.000 alumnos semanales. Tenemos de 8 ¿Lo concentra el centro de articulación? Sí, en el centro de articulación solamente. Ahora no tenemos el dato, no hicimos encuesta este año, pero rondábamos aproximadamente el 82-83% de alumnos que eran primera generación dentro de la universidad. Supongo que todos, o casi todos, clase media, y habrá muchos de clase media baja. Sí, clase media baja, trabajadores. Eso es lo que el país necesita. La elevación de las clases a través del estudio. Cambia mucho la autoestima del estudiante cuando alguien que por ahí no tenía en su horizonte puesto el tema de la universidad, de buenas a primeras se encuentra que ingresó a la universidad, que está frente a un docente universitario. Yo le puedo asegurar que el aprovechamiento y la dedicación que ponen estos chicos, estos alumnos nuevos, a esos cursos, es difícil de verlo en las universidades donde alguien llega porque es el camino normal ya de su sector social, digamos, ¿no? Mis hijas terminaron la secundaria, yo había terminado en la Facultad de Filosofía y Letras, y mis hijas directamente, yo creo que ni me enteré cuando se fueron a inscribir en la universidad. Eduardo, hay un tema que es candente y quiero tocarlo con usted, con algún poder de síntesis de parte de los dos. Uno de los principales gremios docentes bonaerenses decretó un paro porque no se le da lo que pide de aumento, y la explicación de uno de sus dirigentes es que si se mira el porcentaje solamente, impresiona y deforma la realidad, porque se habla de un 38%, para otros tipos de empleados 39%, pero dice que es sobre sueldos bajísimos, porque el sueldo básico de que se está hablando, el básico, es de 3.000 y pico, porque tienen un montón de plus, de agregados, que no entran en el sueldo básico. Y es por eso que estaría ganando, decía ayer viernes, decía este dirigente, que estarían ganando los que inician su tarea como maestro, 7.000 y pico de pesos. Sí, el testigo. Claro, pero lo lamentable es que hay una ínfima variación, casi nula, con el que tiene 9 años de antigüedad respecto de este que empezó a trabajar. Creo que son 100 pesos de diferencia. Y el que tiene 10 años de antigüedad, la diferencia es un poco mayor, pero ínfima.
¿Qué se puede hacer para que de una vez por todas se termine este viejo y lamentable panorama de que todos los años cuando tienen que empezar las clases no pueden empezar porque no se ponen de acuerdo gobiernos de distintas provincias y gremios docentes? Ahora la mitad más o menos de las provincias iniciarán las clases, la otra mitad no, por estos conflictos. Ante este panorama, ¿cuál es su visión? Sí, realmente es un tema muy complejo, porque hay distintas organizaciones docentes, cada una da una respuesta distinta, hay distintas negociaciones, provincia, nación, que establece un piso, un básico, digamos, sobre el cual después las provincias van negociando. No estoy muy al tanto, no lo he seguido por distintos motivos, sobre todo de trabajo, pero creo que es un problema que no es de esta coyuntura, es un problema que se arrastra de hace mucho. Yo creo que los docentes son este sector esencial y fundamental en una sociedad, más en este momento. Por ejemplo, ayer escuchaba que por primera vez la Facultad de Ingeniería superó en inscriptos a la Facultad de Ciencias Sociales y de Filosofía. Digamos, esto fue una tarea de muchos años, porque desde esto, digamos, Paenza con sus clases, sus charlas, es decir, fue ir incentivando y motivando a los alumnos a seguir estas carreras duras. Con los docentes pasa algo muy particular, que es esta dispersión, esta falta de homogeneidad en los cargos, esta cosa encubierta de esta parte, estos componentes del salario que realmente cuando uno va al básico es ínfimo, es muy bajo. Entonces falta mucho para esto. A mí lo que me preocupa, al margen del salario, digamos que creo que los docentes mismos lo reconocen, que hubo un avance significativo en lo que fue en su momento la década del 90, del 80, ni que hablar. Digo, lo que me preocupa es cómo hacemos para seguir esta lucha, que nadie puede estar en desacuerdo. Yo creo que es una lucha válida, es una lucha necesaria. ¿Cuál lucha? La de los docentes. Pero al mismo tiempo usted me dice, la mitad del país empieza y la otra mitad no empieza, las clases. Esto para los chicos es durísimo. Malísimo. Es malísimo. Porque ya rompe este hábito, esta cuestión de, bueno, tal día empezamos, así. Parece esta rutina que es fundamental para la escuela. Pero, ¿qué pasa? Digo, lo que nosotros notábamos, por ejemplo, en Quilmes es cada vez que la escuela pública realiza estos paros, ¿sí?, las familias que mandan sus hijos a una escuela pública, generalmente es gente que trabaja, gente que se va a la mañana, el chico se va a la escuela o queda en la escuela y ellos se van a su trabajo. Cuando ese chico no tiene clase, los docentes lo saben, por eso piden tantas disculpas de que tienen que llegar a estas medidas de fuerza, y bueno, no hay donde dejarlo al chico, lo dejan con la tía, con el hermanito, con la abuela, pero esto genera toda una situación muy compleja y genera además algo más grave, que es que la escuela pública empieza a ceder espacios en función de las escuelas de gestión privada. Porque los padres, por ahí por una cuota mínima, no por el nivel educativo, esto seguro, por una cuota mínima se desplazan a la escuela de gestión privada. Cada vez más. Exacto. Y a mí entonces lo que más me preocupa, digo, el sueldo docente es un eje importante, pero lo que más me debería preocuparnos es cuánto afectamos a la reconstrucción de la escuela pública. Esto me parece que es el tema clave, ¿no? No es posible que se discutan los sueldos en enero o en diciembre. Ese es otro tema, ese es otro tema. Yo creo que... ¿Por qué siempre no están por empezar la clase? Ahora, este año empezó bastante temprano. Es una estrategia sindical para apurarlos con el no comenzamos la clase. De alguna manera forma parte de esa estrategia también. Hay un montón de herramientas, de instrumentos que se utilizan para tener capacidad de presión. Y el gobierno no puede llevarlo, todos los gobiernos, al terreno que le conviene al pueblo, que es que el debate, el diálogo, la discusión salarial se haga en enero. Debería ser eso, debería hacerlo. Enero es un mes complicado porque bueno, es el mes de vacaciones que tienen los docentes. Sí, pero los gremialistas pueden trabajar un poco. Totalmente, no, trabajan, sí, trabajan. No, digo, pueden trabajar en enero, ya sé que trabajan. Sé que trabajan siempre. Yo creo que sí, yo creo que se debería comenzar en enero.
con más negociaciones. Las provincias deberían tener más en cuenta el tema de los salarios del docente, y al mismo tiempo también, por supuesto, al mismo tiempo que se dé este incremento también, porque hay déficit en la formación docente, estamos necesitando mucha capacitación docente, la demanda de la educación cada día son mayores, y capaz que me da la sensación que no estamos respondiendo en la medida que la educación nos va demandando a nivel mundial. Es decir, los niveles de calificación son cada vez mayores. ¿A dónde? A nivel mundial, digo. Con respecto a nosotros. Con respecto a nosotros. Déjale nomás, que tocó un tema candente que me apasiona. Primera pausa, director, ya volvemos. Señor vecino, un medicamento mal utilizado o de procedencia dudosa puede ocasionar un riesgo para la salud de su familia. Si usted necesita un consejo o la certeza de que su medicamento es genuino, tiene a su alcance un farmacéutico de confianza que resolverá su necesidad. Somos una red de farmacias profesionales homogéneamente distribuidas en su partido que le brindará la atención adecuada las 24 horas, los 365 días del año, a través del servicio de turnos. Medicamentos seguros solo en farmacias. No se olvide. Téngalo siempre presente y evitará arrepentimientos. Esto es una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, filial Almirante Brown, siempre pensando en la salud de la gente. Invierta en el Parque Industrial Brown. 245 empresas instaladas y más de 28.000 puestos de trabajo. Se convirtió en el parque industrial más pujante del país. Parque Industrial Brown, un líder para una Argentina que crece. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Alta calidad en prêt-à-porter, hay gran variedad en telas para indumentarias, venta por mayor y menor, precios incomparables. Avenida Espora 3173, Bursaco. Su teléfono 4299-9615. Textil Hilda. Los esperamos. Seguimos, y acá viene una parte que tenía sumo interés de tocarlo yo, y casualmente, o telepáticamente, Eduardo Paradín me dio el pie. Cuando hay, y hay frecuentemente, anualmente, certámenes estudiantiles de alumnos de diversos niveles, algunos de alcance latinoamericano, otros de alcance sudamericano y otros de alcance mundial. Estamos lejos, los argentinos, con nuestros queridos alumnos, de tener los niveles de antaño, donde liderábamos en Sudamérica ampliamente, en primaria y en secundaria, estos certámenes, y en Latinoamérica también, y teníamos una muy buena ubicación a nivel mundial. Ahora nos vinimos abajo, y los últimos certámenes nos ubican muy mal, muy abajo, inclusive por debajo de Uruguay, Chile y de varios países más sudamericanos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Mire, es un tema apasionante, porque realmente, primero, que vuelvo a lo mismo, digamos, mi defecto es que yo soy de historia, soy licenciado en historia, y uno siempre trata de buscarle los orígenes a todo esto, ¿no? Entonces, si usted piensa sencillamente, algo muy sencillo, año 66, la noche de los bastones largos, golpe al gobierno, y yo le pregunto lo siguiente a usted lo recuerda, estaba viendo las imágenes, ¿cuál fue la primera víctima de ese golpe? ¿Como persona? Ay, a ver, la primera víctima de ese golpe, un premio Nobel, uno que después fue premio Nobel. Tal cual, exacto. ¿Leluar? Y todos los investigadores del área, digamos, sí, los equipos que estaban de investigación científica, sí, en la Facultad de Exactas. ¿Usted se acuerda cómo salían? Salían apaleados, ¿se acuerda? Por eso llamó la noche de los bastones largos, se intervino en las universidades. ¿No le llama la atención a nadie
que a partir del año 66 sistemáticamente las universidades y todos sus investigadores que trabajaban tranquilamente hayan sido agredidos y que la educación universitaria haya sido sistemáticamente desmantelada hasta el día de hoy? A ver, entonces yo digo, cuando uno ve ese ataque, ¿no? Dice, bueno, acá hubo un plan perverso para destruir todo este tema de la educación. Porque lo que usted dice es cierto, pero yo se lo explico desde otro lado. Cuando yo hago un promedio, ¿no? Hago una encuesta, tomo una media con respecto al resto de los países, ¿no? Todos estos sistemas de evaluación que hay educativa. Lo que está sucediendo también, y que yo esto lo veía en la escuela y en la universidad, es que, a diferencia de otras épocas, están ingresando sectores sociales que históricamente no habían ingresado. Cuando yo mido esa media tiende a descender. Es decir, esto es como hace unos años, si usted recuerda, se acuerda, decía que faltaban aulas, no había aulas. Entonces la pregunta era al revés: ¿faltan aulas o hay más chicos que están ingresando a la escuela? Y yo le puedo garantizar que había muchos chicos. ¿Y eso en qué redunda con respecto al nivel bajo que hay en los certámenes? Que por ejemplo, si yo tengo un chico que viene de un sector medio, ¿sí? Seguramente su nivel de vocabulario, su universo de palabras, de vocabulario que utiliza es muy superior al que utiliza por ahí un chico que viene de los sectores más humildes, de padres trabajadores. Entonces, cuando yo voy y hago una media de los niveles de rendimiento de un aula, por ejemplo, yo tengo que estar mucho más parejo, digamos. A ver, cuesta mucho más porque el docente también tiene que hacer un esfuerzo extra de elevar o de ayudar a aquel sector de jóvenes que han ingresado y que venían con una base mucho más débil de escuela, por ejemplo, primaria o secundaria. Es decir, yo lo veía, por ejemplo, en Historia Económica, en la facultad, ¿no? Una zona en San Isidro, en Martínez, la sede de Martínez. Y uno lo que veía ahí es que cuando empiezan a ingresar un sector social, que uno lo veía por su vestimenta, por su disponibilidad de materiales, entonces veía que había mucha más, uno tenía que empezar a explicar cosas que antiguamente no hacía falta explicarlas. Entonces se dificultaba mucho más avanzar. Yo creo, está bien, desde ese punto de vista, usted tiene razón. No, digo, es un análisis bien, posible, ¿no? Permítame, Eduardo, pero yo creo que es más amplio, más macro el tema. El tema es cómo anda el país, tiene que ver con el país. Si nuestro país, desde hace muchos años, viene organizado cabalmente, con planes de gobierno propios de gobernantes que aplican políticas de Estado, ¿no? Si gobernó Antonio, se fue, viene Carlos, nada, borra todo, no corre. ¿Por qué no nos fijamos qué está pasando en países chicos que antes nos admiraban y ahora tenemos que admirarlo, como Chile? Ahí se va un socialista, ahí se va uno de derecha y viene una socialista como Michelet. ¿Y qué pasa? No, lo que está bien. No se rompe lo que hizo el anterior, por más que sea de otro signo político, porque hay una política de Estado. Acá no hay política de Estado. Acá han venido dentro del peronismo Menem, Dualde, el kirchnerismo. ¿De la Rúa? Sí, de la Rúa, por ahí en el medio. Y lo que hizo el otro, borrarlo. No, dejémoslo que está bien. Pero además, mire lo amplio que es el problema. Fíjese en las familias. No hay familia. Está en crisis la célula familiar. Es una de las grandes causas del delito, del avance enorme y depredador del delito. Porque está mal la familia. Porque hay enorme cantidad de separaciones. Porque trabajan mamá y papá y el nene está con la abuela, generalmente con la pobre abuela, porque en vez de disfrutar como abuela, sufre como mamá. En consecuencia, papá y mamá trabajan, el nene está con la abuela, pero además, si no trabajan, están divorciados. Y entonces, como trabaja mamá, en cuya casa vive el nene, la abuela tiene que cuidarlo. Y la abuela no tiene tiempo y no puede aplicarse tanto. Todo esto da lugar a que el chico esté mucho en la calle, poco cuidado,
Y no hay amor por el estudio. No hay amor por el estudio. Lamentablemente no hay amor por el estudio. Y encima ha decaído notablemente el nivel de nuestros docentes. No hay maestro y maestra con una vocación plena, cabal, que había antes. Las que hay con esa vocación son excepciones. Y antes había vocaciones, usted la tuvo y la disfrutó y yo también, maestras con una vocación cabal de maestra y una sólida formación. Y ahora no hay tanta formación. Es parte de los problemas. Y los resultados son los pésimos puntajes de nuestros alumnos en los certámenes. Sí, yo, por ejemplo, en el caso de Chile, para tomar un caso, ¿no? Digamos, coincido con algunas cuestiones y con otras no, pero digo, si por ejemplo yo comparo en América Latina... un minuto, sí. con un minuto, no se enoje, les tengo que dar 40 segundos para después yo decir algo en homenaje a un grande que acaba de fallecer, pero le escucho atentamente. No, muy brevemente, digamos, lo que yo pienso es que, por ejemplo, fíjese que Chile, Argentina es una meca para todos los países vecinos para estudiar. La Plata volvió, por ejemplo, La Plata, yo soy platense, La Plata volvió a recuperar aquellas viejas migraciones, digamos, de estudiantes que vienen de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, un sistema de educación gratuito. Esto es, yo creo que es como un paraíso para América Latina educativo. Y fíjese que Bachelet, o casualidad, una de sus principales propuestas de campaña, antes de asumir el último mandato, fue recuperar la educación y la educación gratuita. Usted acuérdese de Chile el año pasado, lo que fueron las calles de Chile con todos los estudiantes en la calle, que se hizo famosa esta estudiante que era una dirigente universitaria, Vallejo. No importa, porque nos corren. Digamos, pero bueno, básicamente esta mujer, digamos, propone una transformación educativa en Chile radical. Hablando de proponer, el tema me apasiona, usted sabe mucho. Y por esos dos factores, porque usted sabe mucho, porque el tema me apasiona, yo le propongo que nos juntemos todo el día a hablar acá. Con gusto, me parece fundamental. Le tomo la palabra. Gracias por su lucha. Gracias, y no, por gracias a ustedes por inventar. Brevemente, ya estamos casi afuera, se nos fue, hace unas horas, con 81 años de edad, don Julio César de Trasera. Ese era fiscal, el ejemplo fiscal, el abanderado de los fiscales. Ese era hombre de justicia. Ahí no había en esa época Ollarvides, ni Rafecas. Ahí no había en esa época, en la camada de Trasera, de toda la gente que lo reunió, Gil Lavedra, toda la gente, todos los jurisconsultos, los hombres de justicia que juzgaron a la Junta Comandante en Jefe y con agallas y con conocimientos los condenaron. Ahí en esa época no había Ollarvides, ni iban a tener ningún gobernante la posibilidad de encontrar una venta fácil para manejarlos. Se fue con 81 años de edad, víctima de un problema de respiración y de la diabetes. Murió el grande que hizo histórica su definición, nunca más. Que en paz descanse don Julio César de Trasera. Gracias por lo mucho que nos dio. Y perdón por lo poco bien que le pagamos. El Mahatma Gandhi lo dijo, yo con gusto lo reitero, y Trasera lo puso en manifiesto, es uno el que debe hacer el cambio que desea para el mundo. Gracias, hasta la próxima.